¿Qué tal, presidente? Buenos días, Carlos Calzada de Radio Educación. La primera pregunta sería sobre el ámbito económico. Hoy el INEGI dio a conocer que la caída durante el segundo trimestre del Producto Interno Bruto es de 18.9%. Esto aunado también a lo que hace 2 días publicó el Coneval de que 70 millones de personas en nuestro país no tendrían para adquirir una canasta básica. Y si se suma esto, las pérdidas de Pemex de 600 mil millones de pesos. ¿Cómo vislumbro este panorama después de estas cifras? ¿Qué se va a hacer para evitar esta caída, que es una de las más pronunciadas en la historia moderna de nuestro país? Sí, ya esperábamos estos datos porque se está midiendo abril, mayo y junio, que son los 3 meses peores. Si ustedes recuerdan, la pandemia comienza a afectar en marzo, ya nos afectó en el primer trimestre, se cayó la economía, pero se tocó fondo en abril y mayo. Y se puede medir, independientemente de los datos del INEGI, en la pérdida de empleos. Como se cerraron las actividades productivas, se paró la economía. En abril, mayo, fundamentalmente, pues en abril se perdieron 555,000 empleos. Solo tomando en cuenta a los trabajadores registrados en el Seguro Social, que no es toda la población, estamos hablando de la economía formal. Se tenía antes de la pandemia 20.500.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Entonces, abril menos 555,000, mayo menos 340,000 y junio menos 82,000. O sea, estamos hablando de una pérdida de alrededor de 1 millón de empleos. Y nuestra propuesta de enfrentar la crisis nos está resultando favorable, porque dijimos que a partir de julio empezábamos a levantarnos y ya hay signos en ese sentido. Después de caernos, en el caso del empleo, hasta 82,000 plazas perdidas en junio, ya julio prácticamente no hay pérdida de empleos. Ayer solo se habían perdido en todo julio, según datos de ayer, 4,000 empleos. Yo espero que salgamos sin pérdida, tomando en cuenta estos días que nos faltan para terminar julio. Entonces es 555,000, 340,000, 82,000 en junio y julio, 0 pérdida de empleo. Y tenemos otros indicadores que nos indican, nos señalan que ya julio vamos hacia adelante. Entonces los datos de hoy del INEGI pues corresponden a esa situación.
están reflejando la caída. Vamos a tener que esperar 3 meses porque los datos los dan a conocer cada 3 meses, es decir, hasta septiembre, para conocer el resultado del trimestre julio, agosto, septiembre, que yo lo veo con optimismo. ¿Qué puedo decirle a la gente, al pueblo? De que ya pasó lo peor y que funcionó la estrategia y que ya nos estamos recuperando. Que los datos son hasta el mes de junio, que no incluye julio y todo lo que consideramos va a suceder en agosto, septiembre y lo que falta del año, y que va a ser una V, que caímos, que esto es lo que estamos viendo ahora, también como cayeron todas las economías del mundo. O sea, no es un asunto de México, es un asunto mundial por la pandemia. Entonces, en el caso nuestro es que caímos y ya estamos repuntando, ya estamos saliendo en la creación de empleos, la política de apoyar a los pobres nos ayuda mucho. Lo que se decidió de inyectar recursos abajo para que la gente no padezca, que la gente más pobre tenga ingresos. Si hubiésemos optado por la otra política de meter dinero arriba, entonces sí, el deterioro en las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos sería más preocupante. Pero al meter los recursos abajo, estamos garantizando que la gente tenga ingresos, que tenga para el consumo básico. Además, no hemos recurrido a deuda. Nos va a pegar, desde luego, la caída de la economía y la depreciación del peso, porque aumenta la deuda sin que se contrate nueva deuda, solo por la caída de la economía aumenta el porcentaje de deuda con relación al producto, pero no nos hemos endeudado. Y vamos a salir adelante, tenemos finanzas públicas sanas, no nos faltan los fondos. Pero precisamente, o sea, menciona este apoyo a los que menos tienen, pero la cifra del Coneval, pues sí es preocupante, este asunto de la pobreza. Es que todavía no, esa cifra no es definitiva. Yo les puedo decir que se están entregando fondos y apoyos a los pobres como nunca. Y se está complementando esto con algo que nos ha estado ayudando frente a la crisis, la llegada de las remesas. Tengo el dato de que en este mes de julio van a aumentar las remesas. Eso lo va a dar a conocer el Banco de México dentro de 2 meses, pero yo ya sé que están aumentando las remesas porque le estoy dando un seguimiento especial diario, así como tengo diario el seguimiento de los empleos en el Seguro Social.
Entonces, este año puedo garantizar, porque ya sucedió en el primer semestre, así como en el primer semestre tenemos un promedio de la caída de la economía del 10%, ¿sí?, así también en el primer semestre de este año, en comparación con el primer semestre del año pasado, tenemos un incremento en las remesas del 10% en términos reales. Entonces, por eso, crecimiento no necesariamente significa más o menos pobreza. Ese es un asunto de la tecnocracia, de la forma como medía anteriormente. Se puede caer la economía 10% en el semestre, pero si tenemos un aumento en las remesas del 10%, ¿qué significa? ¿A dónde va ese dinero? Va abajo, va a 10 millones de familias de los pueblos de México que se benefician con esa derrama económica. Y a eso agréguese lo que estamos nosotros destinando en créditos, en programas de bienestar. Por eso son concepciones distintas de medir. No, la caída económica necesariamente va a significar en la misma proporción caída en la calidad de la vida de los mexicanos, sobre todo por el modelo que estamos aplicando. Si fuese el mismo gobierno neoliberal, entonces sí, porque no atendían a los pobres. Cae la economía y no atienden a los pobres, pues entonces sí, se puede decir, se va a impactar a la mayoría de la gente, va a haber más pobres. Pero no es así, porque ahora es más lo que destinamos a apoyar a la gente necesitada. Y yo espero que la economía termine ya de recuperarse. Está creciendo la industria de la construcción. Lo mido también en el consumo de gasolinas. Cuando se paró la economía, pues el consumo de gasolinas se redujo al 25%. Era lo que se consumía, 25% de lo que se vendía antes de la pandemia. Ahora ya se está consumiendo el 75%. Todavía falta llegar al 100%, llegar a como estaba, falta un 25%. Pero ya vamos hacia adelante. Afortunadamente también, y eso yo lo agradezco mucho, la gente ha actuado con mucha responsabilidad, porque tuvimos que parar la economía de manera voluntaria, no con métodos coercitivos. Se tuvo que parar la economía, sobre todo abril y mayo, 2 meses se paró la economía. Que agradezco de que la gente ayudó, porque eso significa una contribución importante, porque es dejar de recibir ingresos
sobre todo los que dependen de la economía informal. Fue un sacrificio y eso también nos permitió el que no se nos desbordara la pandemia y que se pudiera atender a todos los enfermos en hospitales, como lo estamos haciendo. No hay un enfermo que se quede sin una cama, sin un equipo que lo atienda y sin los especialistas. Entonces, sí nos ayudó el confinamiento.